Hola, ¿qué tal, Giovanni? Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Gracias a ti, Luis, por la oportunidad y un saludo a todos los que te ven. ¿Qué tal, Giovanni? Cuéntanos un poco desde AMD cómo es la política que manejan en torno a sus procesadores y a todo lo que han lanzado ya en el tema gaming durante este 2022 y sus proyecciones quizás a dónde apuntan en el mercado para el 2023. Sí, bueno, hablando del 2023, es un año fascinante, lleno de retos. Nosotros estuvimos en el CES lanzando la serie 7000 para consumo. Eso nos va a dar, creo que, mayor nivel de opciones para los clientes en cuanto al gaming y no gaming, ¿no? Ujú. Ahora, cuando hablamos de procesadores para gaming, eh, cuál es el balance que maneja AMD entre dar potencia y mantener el tema por ejemplo, si estamos en una laptop, me imagino que debe haber un balance entre potencia y administración de batería para no... Seguro, no, seguro que ¿Cómo sí. manejan eso? Nosotros, cuando lanzamos Serie 5000, creo que empezamos a introducir en esa familia procesadores que sean potentes, pero eficientes con la batería en lo que serían los TDPs, ¿no? Que es lo que consume, digamos, ¿Qué es un TDP? pues un TDP es cuánto, digamos, el procesador consume esa batería, ¿no? Para hacerlo en sencillo. ¿Ok? Entonces estamos hablando en qué lo miden en watts, ¿no? Entonces podemos tener, como te dije, en la familia U, que están hechas para una eficiencia y, digamos, notebooks ultra delgada de 15 watts, ¿no? Y en gamers, en lo que son los códigos HX en 45 watts. Pero digamos, concentrándonos en HS, que es una nomenclatura que en la serie 7000, serie 5000, 6000 y 7000 tenemos, significa que es un procesador muy eficiente y está en los 35 watts, digamos. Entonces, tiene potencia, pero un procesador que está hecho para ser eficiente con la batería y además para colocarlo en chasis delgados. ¿El procesador para laptop es menos potente que el procesador para PC? ¿Esa se sigue dando? Yo te digo que han habido series que hemos tenido una brecha muy alta en términos de performance, donde ya notebooks, ¿no? Van a lograr una performance similar a una máquina de escritorio, ¿no? Bueno, siempre obviamente desktop va a tener una serie de ventajas contra notebooks, que es el espacio del case, por ejemplo, donde puedes poner, digamos, más tipo de refrigeración, procesadores más grandes en términos de núcleos, pero creo que ahorita lo que estamos dando al mercado en cuanto a notebooks o procesadores para portátiles es muy potente, muy potente. Me imagino ustedes tienen un portafolio que abarca para todo tipo de consumidor de acuerdo a las necesidades que este, que este Creo que vincule. ahorita, Luis, te puedo decir, en los 5 o 6 años que ya cumplo en julio con AMD, el portfolio de procesadores para notebooks es el más completo, creo que en la historia de AMD. O sea, ¿En qué por sentido? en que tenemos varias opciones, muchas opciones dentro de una familia de procesador para que un fabricante haga una notebook. O sea, te lo dije como ejemplo. Hace 2 años se lanzó la serie 5000, no existía procesadores HS, colocamos el HS que son eficientes con la energía siendo gamers, colocamos HX que son procesadores overclockeables de notebook de consumo. Entonces se va cada vez más ampliando las opciones de chips de consumo para que el fabricante haga sus notebooks. Recuérdate que en el negocio en el que estoy de consumo, el bien que compra final, tangible, en una transacción comercial es una notebook que lleva dentro un procesador de consumo AMD. ¿Se entiende? Entonces, esa opción se han ampliado muchísimo desde que lanzábamos series 5000, pasando con 6000, con la mejora de los gráficos, eficiencia también en la batería. Ahora estamos empujando muy fuerte en el mercado de la serie 7000. Ya hemos llegado en Perú con unas máquinas Aspire 3 de Acer con serie 7000. Y de verdad que lo que sigue viniendo en los siguientes meses es increíble, porque vamos a seguir lanzando procesadores en gaming súper eficientes con la energía, con una mayor cantidad de núcleos. En realidad creo que este 2023, que es un año retador,
pero no dejamos de apretar el acelerador en cuanto a opciones de producto, ¿no? ¿Cómo manejan el tema de que puedan llevar lo que ustedes han hecho en laboratorio al consumo? O sea, que el consumidor lo pueda tener tal cual, en su máximo nivel. Sí, sí, Luis, cuando nosotros tendremos un proyecto con los OEMs, ¿no? Con los fabricantes, pues esto se gesta y se testea y estamos en constante comunicación con ellos, ¿no? Entonces, primero obviamente empiezan pruebas, como tú dices, de laboratorio, pero luego estas pruebas se hacen en los campus de ellos con una serie de, digamos, indicaciones de lo que va a ser el producto final en cuanto a cantidad de celdas de litio de la batería, tipo de memorias, va a ser DDR5, DDR4, vamos a tener qué pricing, ¿no? ¿A qué va a salir el producto? ¿A un producto de entrada gaming o va a ser un premium gamer? El tipo de displays también, pero es una comunicación constante. Tenemos un partnership increíble con todos los fabricantes. En realidad es comunicación, partnership, trabajo de coordinación todo el tiempo, ¿no? Eso estamos hablando a nivel de las fábricas de AMD o la gente que diseña dentro de esa fábrica los chips y los que diseñan las notebooks de la fábrica de nuestros partners, ¿no? Genial. ¿Y cómo les ha ido durante el 2022 en el tema gaming? Mira, nosotros empezamos con una participación de mercado no mayor al 12-14% cuando yo empecé esto, y ahorita cerrando 2022 tenemos el 30% de participación. Que es para alguien que quizás lo pueda tomar como poco dentro de una industria como el gaming es brutal, ¿no? Es bastante, claro. Antes, escucha, una máquina y media tenía AMD y ahora 3 máquinas tienen AMD. Queremos planes muy agresivos en gaming, queremos realmente crecer bastante. ¿Y cuál es la De mayor hecho, fortaleza en el tema del gaming? AMD, ¿cuál es su fortaleza respecto al gaming? yo creo, como te decía, el tema de la batería, por un lado, creo que nuestros procesadores son más eficientes con la batería. Eh, Eso creo que es lo primero. Estamos pudiendo amalgamar con muchos chips o opciones de CPUs las diferentes bandas de precio. Antes no teníamos la opción de tantas opciones. Ahora puedes tener el mainstream, o sea, puedes tener el día a día, puedes tener máquinas de 10.000, 15.000, 20.000 soles y puedes tener esa diversidad, ¿no? Y eso te permite crecer en el conjunto del mercado, ¿no? Eso es lo bueno. Ujú. Ahora, cuando hablamos de un equipo gaming, no solamente hablamos para temas de juego, porque imagino que el procesador y con todos los componentes permiten desarrollar fácilmente para cualquier profesión o, digamos para lo que tú mencionaste, Sí, diseñadores, sí. creadores de Creadores de contenido, contenido, editores, ¿no? totalmente. Y yendo así, llevando esta conversación un poco al tema del público, si digamos, yo soy un arquitecto, un estudiante, ponemos en casos puntuales, soy un estudiante de arquitectura y yo estoy en esta lucha de no saber qué tipo de equipo necesito comprar, por lo menos a Sí. nivel de procesador, qué tipo de procesador yo necesitaría decir, ok, Desde un hablar de- R5, desde un R5, H, dependiendo de la complejidad de la aplicación con la que tú te desenvuelvas, yo creo que es una buena partida. Si ya eres un profesional que tienes trabajos más complejos, ya sí te diría R7, ¿no? Y bueno, ya un nicho muy aspiracional son las R9, que ya estamos hablando de trabajos muchísimo más complejos. El salto entre, por ejemplo, entre el 5, el 7 y el 9, del 5 al 7, ¿cuánto es? ¿Se duplica la potencia? No, yo creo que entre 7 y 9 es Entre 5 y 7, perdón. 30%, o sea, estamos dando, un R5 tiene 6 núcleos a un determinado nivel de frecuencia, un R7 tiene 8 núcleos, la gran mayoría, R9 tiene 8 núcleos también, pero las frecuencias son más potentes, o sea, son más altas. Entonces depende. Yo creo que entre R7 y R9 podemos hablar de un 15 y 20% y entre un R5 y un R7 un 30%. Ahora, eso va a depender mucho también de la generación, ¿verdad? También, correcto. ¿Cuál es El la tipo generación de que las tiene la series, no las generaciones, las series, ¿no? En este Sí. caso, por ejemplo, entre una serie como la 5000 y la 6000 mejoró en casi un 20% la performance del núcleo. Y entre la serie 7000 a la 6000 estamos dando quizá un 14%, un 15%.
¿Y la serie actual más potente que tienen en cada uno de ellos, cuál es? Serie 7000 es la última, como te dije, lanzamos en Vegas. Ya. Y la más potente dentro de esos códigos sería la familia 7045 en la versión HX, ¿no? Te expliqué, Sí, sí, teníamos sí. H, HS, HX. HX es el procesador que te va a permitir hacer overclocking, ¿no? El que va a tener los 16 núcleos, ¿no? En la serie 7000. ¿Cuáles son los lanzamientos que tienen actualmente o los que están por venir? Mira, todavía yo creo que no tengo de verdad, Luis, algo en corto nuevo que vaya a venir. Yo creo que lo que va a continuar empujando son los que vimos en CES para mitad de año en Perú con estos procesadores de la familia 7040 o 7040 que van a venir en 5, 7 y 9. Estos van a ser los únicos procesadores que vienen con el motor de inteligencia artificial Ryzen AI, y luego los otros, los 7045 que ya te expliqué, que son los que vamos a tener con 16 núcleos y 32 hilos, que van a ser los top de gama alta en gaming, ¿no? ¿Cómo van desde AMD con el tema de la inteligencia artificial que hoy es prácticamente la punta de un iceberg todavía, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido esta aproximación y la conversamos en el CES. Vamos a tener una familia de procesadores 7040, es el genérico. Vamos a tener 5, 7 y 9. Y vamos a ser el primer fabricante de procesadores. Eso no lo va a tener la competencia, con un motor especial para la inteligencia artificial, ¿no? Que Un podamos procesador, tener o sea, dentro del procesador va a haber un apartado en el específico. procesador hay un motor, hay un espacio, un espacio donde solamente se va a dedicar esos transistores a procesar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Por ejemplo, en el Teams, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un tipo de juego, ya la inteligencia artificial nos va a permitir tomar decisiones más eficientes para un determinado juego. De verdad que en detalle yo estoy muy entusiasmado para saber qué más se va a poder hacer, ¿no? En características y en tecnologías, pero de que en el Team se están dando y con Microsoft cosas alucinantes y que este motor lo vamos a tener de primera, va a ser súper interesante ver, ¿no? Desde AMD, ¿cuánto tiempo llevan experimentando con inteligencia artificial? Digamos, en los procesadores anteriores, en las series anteriores, ya tenían. No los teníamos como tal, específicamente ya vamos teniendo, este va a ser nuestro primer producto en ese sentido, ¿no? ¿A dónde apunta la filosofía de AMD para tener una idea de hacia dónde vamos en los próximos años como marca? Yo creo que uno es la eficiencia entre estas dos conceptos, ¿no? Performance y eficiencia energética, ¿no? Esa es la primera. Desde la primera entrega del Zen 1 la hemos cada vez mejorado hasta ahorita que estamos en Zen 4. ¿Qué significa? Que no necesitas núcleos que desaprovechen la energía, sino que sean eficientes con la energía. Ese es uno. Y lo otro, las gráficas integradas, ¿no? Tener gráficas integradas en procesadores x86 que son superiores a mi competencia, donde puedes jugar juegos AAA a 1080p, a 60 fotogramas bajo, pero con una experiencia increíble. Y lo otro, que es algo que no sé si lo sabías, nuestra certificación Gamer Advantage. O sea, cuando tú tienes una computadora donde es Radeon la tarjeta de video y el procesador es Ryzen, nosotros damos a esa computadora una certificación que se llama Advantage. ¿Qué significa? Que básicamente va a ser mejor la experiencia para el gamer. ¿Qué significa? Que va a tener los mejores componentes dentro. No solamente el procesador o la tarjeta de video, sino la pantalla. Va a tener mejores frecuencias, mejores iluminaciones. Va a tener características como FreeSync Premium activadas. Vas a tener el AMD Smart Access Memory, que es una tecnología que el procesador toma la memoria RAM de la tarjeta de video para poder procesar, el AMD Smart Shift, que es el tema de la eficiencia con energía. Entonces, esa también es otra de las, digamos, visiones que tenemos en cuanto al gaming, ¿no? Llevar hacia ese nivel de experiencia con Advantage. Esto que mencionas con Radeon, creo que me dijiste, es Sí. como una optimización que ustedes tienen ya. Es una certificación. O Una sea, cuando tú compras certificación. una notebook, vas a encontrar un logo en la notebook que dice AMD Advantage. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa máquina de saque
Luis tiene Radeon, tarjeta de video, y Ryzen en el procesador de saque. Y de ahí características especiales, por ejemplo, panel premium, mejores hercios, tecnologías que se activan, te la expliqué, ¿no? AMD Smart Access Memory, AMD Smart Shift, FreeSync, eso le da mucha valor agregado a la notebook porque hay gente que quiere jugar en el monitor y el FreeSync lo que hace es evitar el drop de imagen cuando juegas, ¿no? O el lag de la imagen. Entonces, todas esas características las certificamos con el AMD Advantage, ¿no? Hay varios códigos que ya están en Perú, por ejemplo, tenemos HP Omen Advantage, o sea que es Radeon la tarjeta y el procesador Ryzen. La G14 de Asus también, que te la mencioné, también tiene una versión Advantage. Y bueno, siguen viniendo fabricantes que están confiando en ambos componentes de la notebook que sean AMD, ¿no? Ahora, solamente para dejar un punto, aportar un punto sobre lo que acabas de mencionar, esta gráfica integrada que viene en el procesador que mencionas, resuelve, me imagino, a ver, a un tema de ofimática o si una computadora está pensada para eso, lo resuelve sin problemas, sin tener una tarjeta de video dedicada, ¿no? Con eso podemos desarrollarlo normalmente. Pero a la vez, si digamos quisiéramos correr un juego que no tenga tanta exigencia, lo podríamos hacer sin ningún problema. Sin problema. Sin problema. Ya, yo he tenido dos máquinas en mi poder, no gaming, con serie 6000. Una era la Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, una máquina de como $1,500. Y otra un poquito más económica de 800 que la IdeaPad 5 Pro. No te estoy hablando de chasis gamer. Todas eran 16512. En una jugué Borderlands 3, fluyó perfectamente. Y en otra, en la Yoga Slim 7, jugué un God of War. ¿Ya? No me acuerdo la calidad en la que jugué, pero creo que estándar. O sea, el panel 1080 era, tal vez estaba jugando en 30, 60 fotogramas por segundo, pero lo que voy, Luis, es que fluyó. Pude jugar de manera, estaba con mi mando de Xbox jugando y perfectamente corrió Ahora, pero esta potencia o digamos, esta potencia que ustedes añaden ahí, que con la GPU integrada, puede aportarle, digamos, valor si la laptop o la computadora tuviera una GPU dedicada o simplemente es reemplazada por la otra. Bueno, en este caso yo no tenía tarjeta de video dedicada, pero en el caso que la tengas, bueno, ahí vas a ver primero en qué caso enciendes la dedicada, ¿no? O utilizas la integrada. Siempre, por ejemplo, el tema de la batería, ¿no? Cuando por lo general un gamer está conectado al enchufe de tomacorriente, activa la integrada porque tiene más poder gráfico, obviamente, ¿no? Yo en este caso hablé específicamente en una máquina que no tenía una GPU y la verdad fue asombroso lo que pude jugar. Imagínate en una máquina que tiene serie 6000 con tarjeta de video dedicada, lo que puedes hacer. O sea, de verdad que el nivel al cual hemos llegado con gráficas integradas es notable. Y te lo digo porque yo vengo de la generación 1 que lanzaron de consumo, ¿no? Hasta ahora que es la sexta, en la serie 7000, las gráficas integradas son brutales de AMD. Claro, ahora quiero hacerte una consulta vamos a continuar de nuevo con el tema de autonomía y procesamiento. Hace un rato dijiste, cuando una laptop, digamos, está enchufada, el procesador, la GPU están a su máximo nivel de exigencia por la misma potencia que tienen. ¿Cómo hace AMD para optimizar eso pensando en que, digamos, una laptop no siempre va a estar enchufada? Digamos, yo desenchufo la laptop y el procesador obviamente se da cuenta que la batería, estamos utilizando la autonomía propia del dispositivo sin ningún tipo de conexión. ¿Cómo hacen ustedes para optimizar eso? Para que no decaiga la potencia y el juego se mantenga. Está en relación a cómo se fabricó el silicio, ¿no? Nosotros ahorita estamos en un proceso de fabricación de 4 nanómetros en serie 7000, en serie 6000 en 6, en serie 5000 estamos en 7. ¿Qué significa? Bueno, que esos transistores con los que hiciste los núcleos son más eficientes. O
son más pequeños, no requieren tanta energía para poder funcionar. Entonces se nutren de una batería de litio estándar para poder darte un desempeño en horas mejor que la competencia. Básicamente es eso en relación al proceso de fabricación. Luego la arquitectura Zen nos trae mejoras en cómo se han colocado los núcleos, la caché, y eso también impacta en el tema del consumo de la batería, ¿no? Ahora, pero eso, digamos, eso es a nivel de, o sea, decae potencia, para ser directo con la pregunta. O sea, un procesador podría sentirse que bajó la potencia a nivel de gráficos y todo. Depende, te diría. Si estás conectado o estar desconectado no necesariamente va a caer, porque también tiene que ver cómo también tú hayas seteado tal vez el juego, si estás hablando de un juego determinado, Claro, ¿no? Lo que sí definitivamente es cuando estás desconectado, obviamente hay una merma de batería en horas, ¿no? claro. Entonces, cuando tienes la tarjeta de video a full, y el procesador también corriendo a full, ¿no? Pero lo que hace que seamos más eficientes es lo que te dije, que el tipo de fabricación y la arquitectura están en línea de que esos transistores sean los más eficientes, ¿no? Que no requieran tanta energía para poder generar una potencia. Ujú, claro. Y bueno, desde ese punto, la verdad, y ha habido muchas cosas en la entrevista que me han llamado muchísimo la atención. Es la primera vez que yo escuchaba que podíamos tener un procesador que prácticamente no reemplazara completamente una GPU, pero que nos diera una experiencia gaming. Eh, Sí, es bueno que lo digas porque, mira, todo tiene que ver, y yo siempre hago cuando trato de ir a las tiendas, ¿no? Y hay gente comprando sus compus, y los promotores me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la forma fácil de tú poder direccionar una computadora que necesite tarjeta de video o una Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 en gaming? Es básicamente la cantidad de horas que tú estés jugando. Si tú ves a un gamer de 2 3 horas, te digo, con una Ryzen 5 gaming, una tarjeta de video de entrada, perfecto. Pues si tú te conoces, me ha tocado conocer a papás que me dicen, no, mi hijo se consume horas, 16 horas, ¿no? Ya estás hablando de otro tipo de gamer, ¿no? Entonces ahí, oye, yo le pregunto, oye, ¿tu hijo está jugando de manera amateur o profesional? ¿Qué tipo de equipo es? ¿Está en un...? ¿No? Entonces, te permite esos inputs determinar, bueno, si es una Ryzen 7, con qué tarjeta de video la vamos a combinar, o tal vez, bueno, no, lo que pasa es que yo la quiero para crear contenido y subir a YouTube, y tengo videos de 23 30 minutos que lo estoy haciendo en Premiere y me denotan X cantidad de megas de archivo. Entonces, ¿me entiendes? Ya con ese input, tú puedes direccionar, pero por lo general, un gamer casual con una Ryzen 5 de entrada y una tarjeta de video también puede hacerlo. Ahora, eh, ¿dónde está el umbral donde puedes tener la gráfica integrada? sí, claro, y a eso me refería. O sea, en algún momento, así como la distancia entre una laptop y una PC de escritorio ha ido reduciéndose, imagino que en algún momento la distancia entre una integrada, entre una GPU integrada en el procesador y una GPU, digamos, de entrada, como dices tú, va a ser casi nula, ¿no? Y prácticamente van a terminar siendo reemplazadas. Y yo creo que esa parte de entrada, si en algún punto muy corto, te diré, ya vas a tener una gráfica tan importante en el procesador mismo, o sea, en la parte integrada, que vas a poder jugar sin ningún problema. Y con una, digamos, con una siempre mejora en términos de la batería, ¿no? La eficiencia en la batería, porque quieran o no, cuando tienes la tarjeta de video conectada, ¿no? Jugando y teniendo también el procesador haciendo cálculos y tareas, estás mermando batería si no estás conectado. Justo ha saltado a la luz un tema que casi siempre se nos va cuando hablamos de procesadores. Y yo imagino que desde AMD lo tienen muy bien pensado y ya tienen incluso una tarea sobre eso. No es lo mismo a nivel de uso de tener a un procesador corriendo con, no sé, ofimática, corriendo con un juego muy básico, a tenerlo
corriendo un juego durante horas de horas de horas de horas y también, digamos, procesando video 4K a horas de horas, porque sabemos que es lo que va a demorar. ¿Cómo hacen no solamente con el tema de autonomía, sino con el tema de la difusión de calor? Sí, vuelvo y digo, y esta pregunta la respondo muy similar al tema del proceso de fabricación, ¿no? Eso ayuda mucho a que las temperaturas, al ser procesadores más pequeños, o mejor dicho, transistores más eficientes, más pequeños, ¿no? Eso te permite no concentrar tanto calor. Ahora, la disipación del calor está muy en relación al tipo de diseño del chasis, ¿no? Es decir, cómo hayan colocado los ventiladores, las ventanas para disipar el calor. En el caso de la notebook, eso también es el reto, ¿no? Porque no tiene sistema Claro. de ventilación como tienen las desktop, ¿no? Que son externas. Entonces, en este caso, tenemos eso, ¿no? En realidad, el tipo de arquitectura Zen en su versión 4, que ha mejorado esa distribución de los núcleos y la memoria caché y los elementos del procesador, y que somos la única marca que está en procesadores x86 fabricando procesadores de consumo en 4 nanómetros. Imagínate eso, 4 nanómetros. Es decir, que es muy eficiente AMD con esos transistores, ¿no? Muchas gracias realmente, Giovanni, por tu tiempo, por la entrevista. Muchas gracias por eso, Giovanni. Yo creo que hay mucho que hablar todavía sobre el tema de procesadores, no solamente dedicados al gaming, sino ustedes también desarrollan tecnología que no necesariamente es de consumo. Así que espero que en otra ocasión podamos conversar un poco más sobre eso. No, claro que sí, Luis. Encantado de hablar contigo y bueno, un saludo para todos los que te escuchan y nada, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti, Giovanni. Nos vemos. Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.